buscan. Hemos estado viendo en el libro de Éxodo, ya desde el capítulo 21 vemos que eh, se han dado una serie de leyes en contra de la esclavitud, leyes en cuanto a incluso en cuanto al asesinato, veíamos, ¿no?, cómo es que el Señor ponía causales, leyes en cuanto a la protección de la propiedad, hemos visto leyes en cuanto a los siervos, hemos visto leyes morales, también hemos estado viendo, y hoy día vamos a seguir viendo un poco de leyes en cuanto a la compasión hacia el prójimo. Es interesante ver cómo es que Dios, cuando dejó estas leyes a su pueblo, no estoy hablando de los 10 mandamientos, por cierto, que fueron dados en el capítulo 20. Después de eso, el Señor va a dar una serie de leyes civiles, que son alrededor de 612 leyes que va a dar para una buena convivencia dentro del pueblo, ¿correcto? Que se adecuaban a aquel entonces, definitivamente. Muchas de estas leyes no podemos sacarlo fuera de contexto y tratar de adecuarlos a nosotros, pero sí lo que podemos sacar es estos principios bíblicos, de la esencia de estas leyes, y lógicamente como cristianos tratar de vivir conforme a esas leyes, ¿no? Ya no para adquirir salvación, sino porque somos salvos, porque somos hijos de Dios. Es necesario que nosotros estemos eh, también dispuestos a seguir estos principios del Señor. Entonces, dicho eso, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como cristianos no podemos decir tan a la ligera, bueno, estas leyes ya no son para nosotros? Y a veces se ha escuchado de eso, ¿no? Como que desmerecemos estas leyes. Recuerda que la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y no hay escritura en la Biblia que es inútil. Toda escritura en la palabra de Dios tiene una utilidad, tiene un mensaje, aún para nuestros tiempos. No tomarlo en forma literal, ciertamente, porque era otro contexto, otro momento. Su pueblo allá en Israel acababa de salir de Egipto, pero sí tomar la esencia, lo que Dios quiere decirnos o lo que Dios quiso decirle a estos pueblos, lo que Dios quiso regular a estos pueblos o a este pueblo en aquel entonces, y qué es lo que dice Dios hoy en para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de estudiar estas leyes para poder ver cómo es que era el trato de Dios para con esas personas, qué es lo que Dios quería preservar, qué es lo que Dios quería también erradicar, y lo mismo Dios quiere hacer hoy, ¿no? Lo mismo quiere hacer hoy, pero le recordemos, el cumplimiento de estas leyes no es para adquirir salvación. El pueblo no debía de vivir estas leyes para ser pueblo de Dios. Ellos ya habían sido escogidos en los lomos de Abraham por gracia y misericordia. Y porque es pueblo, ahora Dios les está diciendo vivan conforme estas leyes civiles, sanitarias, morales y todo lo demás. Lo mismo con nosotros. Somos salvos por gracia, por fe en Jesucristo, pero como hijos de Dios debemos estar sintonizados con el corazón de Dios, con la palabra de Dios, con cómo es que Él quiere que nosotros vivamos en estos tiempos donde nuestra sociedad se caracteriza, ¿por qué? Por ser egoísta. Nuestra sociedad en general es interesada, es egocéntrica, y a veces nuestra sociedad también carece del verdadero amor, ¿no? Carece de integridad. Lo vemos hoy en día, ¿no? Nuestro país nada más como está, como dicen en el ajedrez, está hackeado, ¿no? No sabe qué hacer. ¿Por qué? Pero de esto es resultado de cómo están las normas morales en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente vivimos unos tiempos donde el ser humano no considera a Dios en su vida, no hay un temor genuino por Dios, ¿no? No me refiero al mundo cristiano, al pueblo evangélico, cristiano verdadero, sino me refiero a la humanidad en general, ¿no? Dios ha quedado de lado, se ha perdido ese principio del temor a Dios, y el principio de la sabiduría, de la sensatez, dice es tener en cuenta a Dios. Pero como la sociedad no tiene en cuenta a Dios, está como está, ¿no? Y nosotros en medio de esta sociedad, ¿qué hacemos? La Biblia dice que nosotros somos luz y tenemos que manifestar la luz de Cristo en medio de estas tinieblas, en medio de estas ideologías, de estas formas de vivir, de esta moral que gobierna nuestro mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una palabra que nos puede guiar cuál debe ser nuestro comportamiento con el prójimo y en medio de nuestra sociedad. Y algo de eso va a hablar a través de estas leyes, del amor genuino por el prójimo, por el necesitado. Vamos a leerlo juntos. Verso 21 dice, mira, tanto bullying le han hecho a nuestros amigos los chamos, y mira lo que el Señor nos dice acá. Dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás,
porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y Dios le está diciendo a su pueblo que no engañe ni angustie al extranjero. Y tú dices, pero si el pueblo está en el desierto, ciertamente estas leyes Dios lo está dando en el desierto, acaba de sacar a su pueblo de Egipto, pero están camino a la tierra prometida, a una tierra donde va a fluir leche y miel, a una tierra donde es habitada y donde definitivamente Dios los va a ayudar a conquistar esa tierra. Pero en esa tierra ellos se van a relacionar también en muchas ocasiones con otros pueblos, ¿no? Y lo malo no está en que tú te relaciones, lo malo era en que ellos se dejen contaminar por las costumbres de esos pueblos. Lo vimos en la semana pasada, o el día martes, lo vimos cómo es que Dios les dijo no a la hechicería, no a la idolatría, no al bestialismo, ¿no? Porque eso caracterizaba a esos pueblos. Entonces a su pueblo Dios le anticipó y le dijo, con eso, nada, ¿no? Como dicen por ahí, mana, ¿no? O sea, no, eso no. Fue tajante con las costumbres de estos pueblos. Pero al mismo tiempo, el ser tajante con las costumbres de estos pueblos no podía llevar al pueblo de Israel a decir, entonces nosotros estamos sobre ellos, ¿no? Y desmerecer a la persona como tal. No, lo que Dios está en contra es sobre las prácticas de estas personas, de esos pueblos. Pero al mismo tiempo le pone el peso o el contrapeso y le dice, pero al extranjero, cuando estés allá, no lo engañes ni lo angusties. No abuses. El hecho que Dios les iba a permitir conquistar ese pueblo, le está diciendo, no cometas abusos, engaños, angustias. ¿Por qué? Le dice, y le da una causal razonable, ¿no? Le dice, porque tú también fuiste extranjero. Y ciertamente ellos fueron extranjeros. Hubo una gran hambre, en el Génesis vimos, hubo una gran hambre, pero Dios ya tenía un plan para preservar su pueblo. A través de José, que llegó a Egipto, Dios lo hizo segundo o mano derecha del faraón, y de esa manera llega Jacob, justamente el patriarca de este pueblo del cual estamos hablando, con sus 12 hijos, sus 12 familias, que ahora son 12 tribus, ¿no? Porque han pasado ya 400 años, pero ellos preservaron su vida allá en Egipto, y Dios permitió todo eso, para que ellos, de alguna manera, vean la mano de Dios y cómo Dios usó otro pueblo para bendecirlos. Entonces ahora Dios le está diciendo, yo les voy a llevar a una tierra prometida, donde ustedes van a conquistar. Y ciertamente más adelante lo vamos a ver que lo va a hacer con Josué, pero no abusen, no engañen a estas personas, ¿no? Por más extranjero que seas. En otras palabras, los está poniendo en el mismo nivel en cuanto a dignidad. Y vemos que Dios está teniendo también ese favor con el extranjero, con la persona extraña. ¿Qué significa extranjero? Básicamente es persona extraña o de paso, o que está de pasada, ¿no? Eso venía a ser una persona extraña al pueblo o que estaba de pasada, ¿no? Entonces, nuestro trato hacia ellos tiene que ser de alguna manera como Dios quiere, ¿no? O sea, con un genuino amor. Es fácil amar a los nuestros, ¿no? Es fácil amar al que es sangre de tu sangre, al que lleva tu apellido, es fácil ayudar, es fácil acudir a ellos en ayuda cuando pasan necesidad, porque es tu sangre, ¿no es cierto? Pero de pronto cuando... ¿Y por qué? Porque sabes que en algún momento también aquel que es tu sangre o está cerca a ti o tu prójimo, en algún momento cuando tú también estés mal o estás pasándolo mal, también te va a dar la mano a lo mejor. Entonces como que de ahí hay una ayuda interesada, ¿no? Lo ayudo porque es mi familia, ¿no? Decimos. Y no está mal. Pero la verdadera ayuda, el verdadero buen trato, debería ser incluso también con aquellas personas que no necesariamente van a corresponder o van a recompensar tu ayuda en algún momento. Porque qué garantía hay de que aquella persona que está de paso o de pasada, que tú le vas a ayudar, mañana te va a ayudar, aunque nosotros decimos, ¿no? El mundo da vueltas, pero como que esa correspondencia es más lejana. Entonces, como que es un poco más complicado ayudar a ellos, porque el ser humano está acostumbrado a decir, doy y tú también en algún momento me das, ¿no? Pero Dios le está diciendo aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer con el extranjero? Tenían que tener ese trato correcto con el extranjero, ¿no? ¿Por qué? Esa ayuda para con el extranjero, porque Dios también a ellos los había preservado su vida en un pueblo extranjero, ¿no?
Entonces, esto habla, mis hermanos, de que como cristianos, nosotros ahora ya, ellos eran el pueblo de Dios en la promesa de Abraham, nosotros también somos el pueblo de Dios. Es triste ver en la sociedad una especie de guerra de clases, ¿no? Una lucha de clases, ¿no? Y hasta ahora se ve, ¿no? Hasta ahora se ve ricos y pobres, hay una barrera, los de la ciudad, los del campo, hay una barrera, ¿no? Incluso con los hermanos venezolanos, también hay una barrera, dicen, no, no, que son venezolanos. Es triste ver esto en el mundo, pero ¿sabes qué? Esto no debe de caber en la mente de un creyente. En la mente de un creyente no podemos nosotros pensar como el mundo piensa, ¿no? Y a veces caemos en ese error, ¿no? De como no habla como yo, no viste como yo, o es nuevo, de pronto no es de mi grupo, y lo hace de lado. Eso ocurre muchas veces cuando de alguna manera uno va a emigrar a otro lugar, ¿no? Quizás son pocos los que estamos aquí presentes que hayan ido al extranjero, pero más de uno podemos decir que hemos venido de provincia, y cuando de pronto tú has recibido un trato así, un trato hostil, de pronto cuando llegaste de provincia, y de pronto uno se siente mal, ¿no? O sea, como que de pronto te miran por debajo de los hombros, y de pronto como que te hacen de lado, o como que cuesta que te adecues al grupo. Ahora, en el mundo eso es normal, pero dime, ¿dentro de los cristianos sería dable? Definitivamente que no, definitivamente que no. Entonces, cuán importante es ver cómo es que Dios se está asegurando incluso de estos detalles. Y Dios lo hacía porque sabía cómo es el ser humano. Más adelante tenemos claros ejemplos donde este pueblo de Israel se volvió un pueblo nacionalista de tal manera que ponían barreras. No pasó por Samaria. ¿Por qué? Porque había un anticucho, como dicen, ¿no? Un pasado con Samaria. Ellos no pasaban por Samaria, veían mal a los samaritanos, a pesar de que había algo que los unía en el pasado. Habían sido parte de ellos, pero ellos lo ven ahora despectivamente. Y vemos cómo su corazón está totalmente lejos de Dios. Y viene Jesús y reivindica todo eso. Va a Samaria y comparte con una mujer samaritana y les muestra que definitivamente Dios no solamente ama al pueblo de Israel, sino que Dios ha venido a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el amor, el verdadero amor al prójimo, al pecador. Lo mismo con nosotros, mis hermanos. De pronto quizás se te hace fácil predicarle a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, compartirle de Cristo, invitarle a la iglesia, pero ¿qué hay de aquella persona que de pronto, no sé, no es de tu ambiente, no es de tu círculo de amigos? ¿Estarías dispuesto a invitarlo, a llevarlo a la iglesia, a llevarlo a Cristo, a ayudarlo? Ahí como que a veces tenemos nuestras barreras, ¿no? Y no debe ser así. Me acuerdo de un testimonio chiquito nada más, tiempo atrás cuando comenzaba en los caminos del Señor allá en Bocanegra, Callao, donde vivía. eh, un amigo me dice, tengo un invitado, me dice, ¿no? O sea, tengo un invitado para la iglesia. Nosotros estamos, vamos, pues, ¿no? Me dice, vamos para llevarlo a nuestro invitado. Y el invitado de pronto era una persona que en la iglesia donde yo congregaba ponían bastante énfasis sobre la ropa, ¿sí? No es como nosotros, bueno, el pastor ahorita está con polera, pero allí la iglesia ponía bastante énfasis sobre la ropa, ¿no? Tenías que ir bien trajeadito a la iglesia con camisita, ¿no? Con las mujeres con taquito, algo así, ¿no? Entonces, era una iglesia que ponía su énfasis en eso, ¿no? Y de pronto un hermano me dice que tiene un invitado y me pide que le acompañe a traer ese invitado, ¿no? A llevar a la iglesia. Y resulta que el invitado era barrio, pues, ¿no? Así de Bocanegra, pues, ¿no? Entonces vestía como con esos polones largotes, ¿no? Y esas zapatillitas anchazas y todo eso. Y había estado en drogas, ¿no? Entonces él baja, todavía con los síntomas de drogadicto, baja y dice, Cristo me va a salvar, me dice, ¿no? y, y yo estaba con mi Biblia en la mano, pues, ¿no? Y lo vi como que un poco, Cristo me va a salvar, dime, me va a salvar, me va a salvar, decía, y todavía olía a droga, ¿no? O sea, claro que te va a salvar, le dije, ¿no? Tomé aliento y dije, Señor, ayúdame, ¿no? Entonces, claro que te va a salvar, vamos. Y lo llevamos a la iglesia. Entramos a la iglesia, pura mayólica, banquitas limpias, ¿no? Todo bonito.
y él se sienta oliendo, pues, como huele, pues, ¿no? O sea, tú ya estaba con las cosas allí, y muchos como que les chocó, ¿me entiendes? Entonces yo digo, si ellos hubiesen sabido de este versículo, definitivamente Dios les hubiese hablado, ¿no? Porque no podemos ser acepción de personas en el cristianismo, ¿no? Hoy en día, o sea, nos debemos estar abiertos a predicar el evangelio a los que Dios ponga en nuestro camino. No podemos solamente compartir a aquellos que nos caen bien o son de nuestra familia o tienen algún lazo o alguna amistad con nosotros. Debemos estar dispuestos a manifestar el amor de Dios aún a los desconocidos, ¿no? De alguna manera, con toda la precaución definitivamente, pero recuerda, Dios no hace acepción de personas. Tú puedes decir, o el pueblo de Israel podría decir, bueno, pero el que son extranjeros, y Dios le está diciendo, ustedes también han sido extranjeros y esclavos encima, porque eran esclavos. Es interesante cuando el Señor Jesucristo mira el panorama en cuanto a quienes va a salvar. Dice la Biblia, nosotros conocemos cuando dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Y pensamos que recién se fue donde los gentiles, ¿no es cierto? No, el Señor ya había, la Biblia dice que en la promesa de Jesucristo, en los lomos de Abraham, en la simiente que iba a venir a través de la descendencia de Abraham, es decir, Jesucristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estabas tú. Y mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, verso 11. Es interesante, dice. Efesios, capítulo 3, verso 11, anótalo, dice, por tanto, acordaos, esto ya no es para el pueblo israelita, esto es para todo creyente, esto es para el gentil. Ahí estás tú, ahí estoy yo, dice. Y el Señor nos dice esto en el libro de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Es decir, los judíos, ¿cómo nos llamaban a nosotros? Incircuncisos, como que no nos corresponde la promesa de Abraham, ¿no? Verso 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, dice, en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De lo que estábamos bien lejos, según los judíos, de la promesa, porque ellos solamente se consideraban pueblo, dice que en Cristo nos hemos acercado y hemos abrazado esa promesa en la sangre de Cristo, tal como dice, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros éramos gentiles. Técnicamente no éramos pueblo de Dios, no somos descendientes de Abraham, ¿no? Y así nos veían los judíos, gentiles, ¿no? O sea, como a los samaritanos, por así decirlo, no merecen. Pero vino Cristo y les mostró de que en Cristo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Y esa es la iglesia, los que hemos creído en Cristo. Entonces, mis hermanos, si eso ha sucedido en nosotros, y no porque hemos sido buena gente, ¿no? Sino si ha sucedido eso por gracia, definitivamente nosotros debemos aplicar esa misma gracia para con los demás. Sea o no sea que te cae bien la persona, sea o no sea que de pronto es de tu círculo de amigos, igual siempre vamos a estar dispuestos a compartir el amor de Cristo aún a las personas que de alguna manera consideramos extraños. Lo vuelvo a decir con mucha sabiduría, definitivamente, ¿no? O sea, tampoco vamos a ir a un extremo y decir, invita a cualquiera a tu casa, no estoy diciendo de eso. Dios nos va a dar la sabiduría, pero que siempre vamos a estar debemos estar dispuestos a compartir la palabra de Dios a quienes Dios ponga en nuestro camino. Amén.
sin hacer acepción de personas, ni sea por su vestimenta, ni por cómo habla, ni por si es de provincia, no. O sea, menos debería de haber características racistas según creyente, ¿no? Porque eso caracterizaba al judío, pero el judío religioso que no comprendía el amor de Dios. Pero a veces es triste ver eso dentro de los cristianos, ese actuar, ¿no? O ese actuar o ese tipo de palabras. Y debemos tener cuidado, ¿no? El mundo puede ser así porque, bueno, está corrompido, pero el cristiano no puede ser así. Entonces, quizás ahora no se notan mucho, pero cuando de pronto se dan los cultos presenciales, se nota cuando de pronto hay un grupo de los nuevos y hay un grupo de los antiguos, ¿no? Y ocurre a veces. Y en iglesias mucho más grandes también ocurre eso, ¿no? O sea, por un lado los que de pronto tienen cierta economía y por otro lado los que de pronto no tienen cierta economía. Entonces, y eso en la iglesia definitivamente no debe suceder. Sucedió en la iglesia de Corinto y Pablo puso las cosas claras, que así no es, les dijo. Dice que cuando se reunían para celebrar la Santa Cena, por un lado estaban los que eran pudientes y por otro lado los que, por un lado llevaban pollo a la brasa y por otro lado llevaban pan con atún, ¿no? Y estaban en la Santa Cena. Y Pablo corta eso. No, manan, dice, no, o sea, manan, no, eso no. Entonces, mis hermanos, yo creo que el Señor, definitivamente tenemos que estar alineados en el corazón de Dios, incluso en esas cosas, ¿no? Verso 22 dice, mira, por quiénes más Dios está también velando en estas leyes. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Tú dices, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y tú dices, ¿y que su pueblo iba a llegar a ese punto? Sí. Producto de las batallas que iban a suceder cuando ellos conquisten la tierra prometida, iban a haber definitivamente muchos varones que iban a caer en batalla, ¿no? Por lo tanto, iba a haber viudas, iba a haber huérfanos. Y recuerda, cuando la Biblia en el tiempo del Éxodo o en los tiempos de Israel nos habla de viudas y huérfanos, está hablando de las personas más vulnerables de aquella época. Hoy en día hay viudas que dice, tienen más plata que uno, ¿no? O sea, pero aquel entonces, recuerda, el soporte del hogar, el reconocido dentro de la sociedad, ¿no? El que proveía para el hogar, por lo general era el varón. Hoy día los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Y si era el varón el que proveía en aquel entonces, la mujer prácticamente no tenía un recurso propio, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando ocurría este tipo de cosas y ellas se endeudaban, de alguna manera era una carga para la sociedad. Pero justamente Dios, al ver de que esas cosas iban a suceder y conocía lo que iba a suceder en su pueblo, está poniendo esta ley diciendo no afligir a la viuda ni al huérfano, sino muy por lo contrario, el pueblo tenía que velar por ellos, ¿no? Tenía que velar por ellos, o sea, por las viudas y huérfanos, ya que no se podían sostener por sí solos, ¿no? ¿Y cómo es el Señor que está tratando de preservar una solidaridad genuina en su pueblo, ¿no? De que esto sea una práctica normal en su pueblo, el ver por los necesitados. Mientras que hoy en día el mundo dice, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Cada quien sale adelante como puede, ¿no? Y la misma evolución dice, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Acá el Señor está cuidando de los más débiles. Y ese es un punto también que debemos tenerlo claro, ¿no? Cuando de pronto Dios pone en nuestro caminar personas que están pasando necesidad, ejemplos tenemos en la Biblia como ¿cómo se llama? El samaritano, sí, claro, el buen samaritano, ¿no? Vemos ahí cómo es que atendió, ¿no? A esta persona que estaba pasando necesidad, ¿no? Entonces, lo mismo, hermanos, ¿no? O sea, si bien es cierto, no es que hemos sido llamados nosotros de pronto a abolir la pobreza, pero cuando de pronto se presente una necesidad, nosotros debemos estar dispuestos siempre, muchas veces, a despojarnos para ayudar a esa persona, ¿no? Menos afligirlas, ¿no? O sea, está pasando necesidad y lo vas a afligir más, ¿no? Ya eso ya sería, como se dice, justamente se da, ¿no? En el pueblo, por eso que Dios está diciendo, no aflijan a los viudas ni huérfanos, ¿no? Porque están pasando por una necesidad que ellos no lo han planificado definitivamente. Verso 23 dice, porque si llegas a afligirles, mira, dice, porque si llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, dice Dios. Y mi furor se encenderá.
Es interesante, o sea, y mi furor se encenderá, dice, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, el Señor está diciendo que Él va a cuidar, justamente tiene bastante cuidado de las viudas y huérfanos que no sean afligidas, porque lo contrario Él tomaría acciones, y aquí habla de acciones como que incluso os mataré a espada. ¿Cómo es que morían normalmente las personas en aquel entonces y por qué existían viudas y huérfanos? Iba justamente porque iban a estar en constantes batallas, ¿no? Entonces, si Dios de pronto iban a las batallas, iba el ejército y morían 2000 soldados, ¿no? Regresan, ¿no? Entonces ellos tenían que velar por las viudas y huérfanos que habían dejado estos 2000 soldados. De alguna manera, indirectamente tenías que reconocer que si tú has regresado a casa, es porque Dios te ha cuidado, es porque Dios ha preservado tu vida. Entonces, pues no te puedes dar el privilegio de ahora afligir a esos desamparados. No, sino ver por esos desamparados. De lo contrario, la próxima que vas en batalla, probablemente eras tú el que no regresaba. Entonces, a eso no es que de pronto Dios venía con una espada y los mataba, no, sino que justamente ellos morían por lo general a manos de espada, ¿no? Entonces está diciendo, yo mismo escucharé el clamor de ellos y tomaré acciones, ¿no? Y también sus de ustedes, sus esposas, sus hijos van a quedar viudas y huérfanos, y ahí quizás entenderían de alguna manera las implicancias, ¿no? Es interesante, entonces, vemos aquí a Dios teniendo un especial cuidado sobre las personas vulnerables. Hemos visto de los extranjeros, hemos visto ahora viudas y huérfanos, y es interesante porque cómo trasladamos esto a nuestros tiempos, ¿no? Hoy en día quizás, como lo vuelvo a decir, una viuda a lo mejor es más, más pudiente que uno, ¿no? No se trata, sino que trayéndolo a nuestros tiempos debemos hablar de la necesidad que pueda estar pasando alguien. No necesariamente puede ser viuda, ¿no? Me entiendo, me dejo entender. Los huérfanos, ¿no? Hoy en día algunos incluso quieren estar huérfanos para de una vez cobrar la herencia, ¿no? O sea, los tiempos han cambiado, pero aquel entonces era así, ¿no? Pero hay un pasaje bien interesante en Mateo 25. En Mateo 25 hay un pasaje bien interesante cuando Jesús mismo dice estas palabras en el verso 35. Si lo tienes ahí a la mano sería estupendo, dice. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me los hiciste. No es que de nosotros de pronto vamos a salir a ayudar a las personas porque queremos ganarnos el cielo. Estas palabras es para los que ya son justos, para los que ya han creído en Cristo. Somos llamados a ayudar al necesitado. El libro de Hechos dice que la iglesia, aparte de perseverar en la palabra, en la oración, en la comunión y en el partimiento del pan, el verso 47 de Hechos 2 dice que tenía favor con el pueblo. Muchas veces a través de la iglesia, y en esta pandemia lo hemos podido experimentar, Dios en su bondad ha canalizado a través de la iglesia ayuda por los necesitados. Hay muchas cosas que podemos hacer por los necesitados. Primero, orar. Definitivamente podemos orar por el necesitado, pero también podemos obrar a favor del necesitado. Y vuelvo a repetirlo, ya no para adquirir salvación. Ahí se confunde el ser humano, que piensa que porque hace su obra de caridad está más cerquita a Dios o ya se ganó un espacio en el cielo. Y no se trata de eso. Aquí Jesús en Mateo 25 le estaba hablando al que ya es justo. Y nadie es justo si no ha sido justificado primero por Cristo. Entonces aquí Dios está hablando de que si ya amas a Dios, has comprendido el amor de Dios en tu vida, aprende a amar también al necesitado. Y de maneras prácticas dice, hácelo. Y hay otro pasaje que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para ¿quién? Para el Señor. No tanto que lo hagamos para el Facebook,
o para que nos vean, o para que nos aplaudan, o para que digan, oh, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso lo puede hacer un candidato. Eso lo puede hacer un candidato, eso lo puede ser un artista de la farándula, ayudar al necesitado porque quiere llenar su ego. Estamos en una sociedad que también ayuda, y tú dices, oh, qué caritativa que es la sociedad, pero muchos lo hacen con una motivación equivocada. Puedes hacerlo por conseguirte un espacio en el cielo, no lo vas a conseguir. Puedes hacerlo por llenar tu ego, de nada vale. ¿No? Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, sabiendo que es Dios el que está viendo. Y Dios no necesariamente ve las fotos, Dios ve tu corazón. ¿Con qué corazón lo estás haciendo? La gente puede ver, oh, mira cómo ayuda. Pero cuando ayudes, hazlo porque es Dios el que te está diciendo que de esa manera lo estás honrando. De esa manera estás haciendo luz en medio de las tinieblas. Y estás alineado a Él, a su corazón. Más adelante vamos a ver, dice, porque Él es misericordioso. Cuanto más nosotros también como hijos de tal palo, tal astilla, debemos ser misericordiosos. Esa es la verdadera solidaridad. Una solidaridad que no busca algo a cambio. Una solidaridad que no busca honra. Una solidaridad que no busca aplauso. Una solidaridad que no busca lo suyo, ¿no? A él sí, a él no. O sea, una solidaridad que realmente está alineada al corazón de Dios y lo hace con la motivación correcta. Entonces, y el Señor Jesús dijo, ¿no? Lo que le has hecho a estos pequeñitos, me lo has hecho a mí. Entonces, muchas veces decimos, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Muchas veces podemos servir a Dios desde casa, ¿no? Ayudando al necesitado. Te enteras por ahí alguna necesidad de algún hermano, una persona, quizás no le vas a dar abundancia, pero lo que Dios ponga en tu corazón, dalo. En muchas oportunidades le hemos dicho a través de este medio, ¿no? Una manera de ofrendarle a Dios es justamente ayudando al prójimo, ayudando al necesitado. Puedes hacerlo con toda libertad, pero vuelvo a decirte, cuídate de cuál es la motivación, porque una mala motivación mancha todo. No se trata de montos, no se trata de cuánto, sino se trata de por qué y cómo lo hago, por qué lo hago. Dios, a través de estas leyes, está haciendo entender a su pueblo que Él tiene cuidado del extranjero, que Él tiene cuidado de las viudas, que Él tiene cuidado de los huérfanos, que Él tiene cuidado de las personas más vulnerables de su pueblo. Y lo mismo nos dice esta noche nosotros, que Él tiene cuidado. ¿Y a quién va a usar? Va a usar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su iglesia. Va a usar su iglesia para poder llevar bendición a la persona necesitada. Entonces, continuamos. Ahora sí vamos a ver una siguiente sección del 25 al 27. ¿Qué tal si lo leemos? Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, o sea, entre ellos, ¿sí? Estamos dentro del pueblo de Israel, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, verso 25, Éxodo 22, dice, al pobre que está contigo, no te portarás con él como el logrero, ni le impondrás usura. Entonces aquí tenemos que primero contextualizar dos palabras, ¿no? Logrero era como prestamista, ¿correcto? Ya, como prestamista. Y usura era un interés, una ganancia excesiva, ya. Primero, aquí está hablando de que cuando prestares dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, el préstamo de dinero aquel entonces con fines comerciales era algo normal, ¿correcto? Y había es más, una especie de interés establecido, ¿no? Por la sociedad. No se está refiriendo a un préstamo comercial que se hacían entre ellos para poder emprender, ponte, ¿qué te digo, no? Un negocio, por así decirlo, en sus términos, ¿no? Sino se está refiriendo cuando hay una necesidad y tienes la oportunidad de hacerle un préstamo, ahí lo que le está diciendo, no lo hagas con usura, no te comportes como un prestamista. ¿Cómo eran los prestamistas en aquel momento en un ámbito comercial? Tenían que ser exigentes, tenían que tener un acuerdo, un trato de puntualidad, ahí sus restricciones, ¿no? Incluso vamos a ver más adelante que tenían que dejar una prenda en, ¿cómo se llama? Como garantía, o cosas como esas, ¿no? Se daba eso, y eso no es que Dios esté regulando eso, sino lo que está viendo Dios nuevamente, el contexto nos habla de que está viendo por el necesitado, por el extranjero, por la viuda, por el huérfano, y ahora está hablando del pobre. Entonces, cuando ocurra eso, cuando tengan la oportunidad, le está diciendo al pueblo, cuando se dé la situación donde tengas que ayudar al pobre con un préstamo,
no seas excesivo con tus intereses. No hagas usura, le está diciendo. No te comportes como logrero. La palabra logrero significa como un prestamista exigente, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios está incluso normando y legislando esto para que no se cometa ese tipo de abusos. Pero más allá de poner montos de cuánto se tiene que cobrar por interés, el interés de Dios aquí es de que el pueblo entienda que Dios tiene cuidado de quién, de los desamparados. Ese es el detalle acá, que Dios tiene cuidado de los desamparados, y eso es lo que está queriendo enseñar a su pueblo, que estén atentos en tratar bien al extranjero, a la viuda, al huérfano y al que pasa necesidad, ¿no? Que no cometan esos abusos, y de eso lo están disipando. Mira lo que dice 26, dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, prenda era como que si te traes su vestido, su ropa como garantía, ¿no? De pago, ¿sí? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, dice, a la puesta del sol se lo devolverás. La puesta del sol es al anochecer. No podías permitir más. ¿Por qué? Lo explica, dice. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y en qué dormirá? Dice, cuando él clamare a mí, yo le oiré. Entonces está hablando de una persona que realmente está pasando necesidad. Y producto de necesidad, acudió a su vecino y le pidió un préstamo. Y como garantía le dejó su prenda. Y le está diciendo, no vayas a tal punto de decir, como no trajiste el pago, no te doy tu prenda, pélate de frío. No, o sea, eso no podía caber en el corazón de un pueblo de Dios que ha experimentado el calor de Dios, la protección de Dios en el desierto, que ha experimentado el favor de Dios a través del maná, que ha experimentado el calor de Dios a través de la columna de fuego, que ha experimentado la sombra de Dios a través de la columna de nube. Entonces le está diciendo, no, no, y no hagas esto. O sea, ten cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué dice? Lo hemos leído texto atrás, pero acá también lo vuelve a decir en el verso 27, y cuando él clamare a mí, si sucediera eso, dice, va a clamar ¿a quién? A Dios, ¿no? Y no es que Dios no esté al tanto de la situación, pero lógicamente está diciendo, va a clamar a mí, y dice, yo oiré. Es decir, yo estoy al tanto de su clamor, lo que está diciendo, que Dios justamente está poniendo esta ley para que se manifieste el verdadero amor, la verdadera ayuda a su pueblo, al necesitado. ¿Y qué dice finalmente? Porque yo soy misericordioso. Y con eso lo resumen todo. Dice, porque yo soy misericordioso. Es interesante porque nosotros como pueblo, bueno, el pueblo de Israel en su contexto, fue llamado a ser misericordioso como Dios es misericordioso. Está llamando a ser misericordioso con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el pobre, así como Dios ha sido misericordioso con ellos. Y básicamente le está diciendo eso. Ahora yo te digo, ¿los tiempos han cambiado? En este sentido, no. Dios ha sido más misericordioso todavía con nosotros. Recontra más misericordioso. No nos ha sacado de un Egipto físico, nos ha sacado de un Egipto espiritual, de una vida de pecado, de una vida donde podríamos haberlo tenido materialmente quizás más que ahora, pero que espiritualmente estábamos mal. Muchos quizás pueden dar testimonio de eso, donde quizás matrimonios o familias estaban quebradas y Dios ha tenido favor y misericordia y nos ha restaurado. Entonces lo que está diciendo, si yo he sido todo esto contigo y yo soy misericordioso, tú también tienes que ser misericordioso con el necesitado. Entonces, mis hermanos, el cristiano está llamado a practicar una verdadera solidaridad en todo sentido. Amén. ¿Por qué? La explicación es porque Dios es misericordioso. ¿Con otros? No, conmigo, contigo. Y si Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo, nosotros somos llamados a ser misericordiosos con los demás. A veces cuando se trata de economía, de ese tipo de cosas, nos ponemos exigentes, ¿no? O sea, evaluemos, pidamos sabiduría a Dios. Si de pronto hay que ser exigentes, ¿no? Con nuestros tratos, contratos, acuerdos que tenemos, ¿no? Porque todos estamos involucrados en un mundo de negocio, ¿no? Donde hay un cliente, hay un pagador, hay un deudor, ¿no? O sea, sí, pero recuerda bien, pide sabiduría a Dios que cuando si detectas alguna necesidad
decir, Señor, ayúdame, porque recuerda, dice Él escucha el clamor del necesitado y Él es misericordioso, nos da ese ejemplo, ¿no? Entonces es interesante ver esas palabras, ¿no? Entonces, sigamos, verso 28, mis hermanos, verso 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, no injuriarás es como maldecirás, ¿correcto? Es decir, maldecirás, hablar mal, hablar a la ligera, rajar, criticar, chancar, no sé, todo lo que tú le puedas poner ahí, todo lo que termine en ar, ¿no? ¿A quiénes? A los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En otras palabras, a las autoridades que Dios iba a poner sobre ese pueblo. Puso autoridades. Vemos que Moisés tomó consejo de su suegro Jetro y puso autoridades, ¿no? Y justamente a ellos les está dando estos lineamientos, ¿no? Para que ellos compartan estas leyes al pueblo y les digan, los jueces están puestos por Dios. Y esta misma idea más adelante se transmite al Nuevo Testamento. Por eso que Pablo también escribe que toda autoridad es puesta por Dios. Sí, pero hay ciertas autoridades como que nos cuesta reconocerlas como autoridades. Pero la Biblia es clara en cuanto a eso, ¿no? Pablo en Romanos capítulo 13 lo describe claramente. Los 2 primeros versículos dice, sométase a toda persona, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, es porque Dios lo ha permitido. Y es que el Señor no quiere que vivamos en una anarquía donde decimos, bueno, yo mismo mando yo hago lo que a mí me parece, ¿no? Vivimos en una sociedad donde estamos llenos de autoridades, sino que nuestras autoridades han perdido credibilidad, nuestras autoridades han perdido autoridad, pero nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que nos sometamos a las autoridades. Y de esa manera puedo estar siendo luz para otros. No, es que se lo merece y a veces vamos y hablamos mal contra ellos o los increpamos y tengamos cuidado. Que el mundo lo haga, pero el Señor dice que debemos de someternos a las autoridades. A no ser, más adelante en Romanos explica, a no ser que los mismos discípulos también en algún momento rompieron desobedecieron a las autoridades, cuando de pronto se les demandaba hacer algo abiertamente en contra de Dios. Por ejemplo, no predicar a Dios, no predicar de Cristo. Y ahí los discípulos dijeron, prefiero los azotes. En esas ocasiones ellos se fueron o desobedecieron a las autoridades, pero hubo ocasiones donde ellos tuvieron que someterse. El mismo Señor Jesús dijo, al César lo que es del César, ¿no? A Dios es lo que es de Dios. Entonces uno no puede decir, no, mi autoridad es Dios, si no hago caso al serenazgo, no hago caso al policía, no hago caso al alcalde, no hago caso a nadie, porque mi autoridad es Dios. No caigamos en ese pensamiento de desobediencia a la autoridad, ¿no? En Romanos verso 2 dice, de modo que si se opone a la autoridad, ¿qué pasa si el ser humano se opone a la autoridad? Ya, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, vamos a estar, en el fondo del asunto, nuestra relación con Dios es el que va a estar dañada, no tanto con la autoridad. Entonces, y aquí no dice si la autoridad es más educado que tú, si está preparado o no está preparado, simplemente dice que nos sometamos a las autoridades. ¿Y sabes qué? Pablo lo hizo. En una ocasión, en Pablo 23, vamos a llegar cuando estudiemos Hechos, en Hechos 23, a Pablo lo estaban juzgando, ¿no? Y lo estaban juzgando injustamente, por predicar justamente, lo llevaron ante un concilio, y ahí Pablo se le va, como se dice, ¿no? Se va de boca, como decimos nosotros, contra el sumo sacerdote. Y mira, lo voy a leer, del capítulo 23, verso 1, dice así, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo está haciendo su defensa, ¿no? Hasta ahí todo bien. El sumo sacerdote Ananías, escucha, el sumo sacerdote, la autoridad judía, ¿ya? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. Entonces Pablo está haciendo su defensa, el sumo sacerdote, abusivo, ¿no? Porque no lo dejó, y hace que lo golpee en la boca, ¿no? Entonces Pablo se arrebata. Verso 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti.
pared blanqueada. O sea, le está diciendo, Dios te va a golpear a ti religioso, ¿no? Pared blanqueada. ¿Qué era una pared blanqueada? ¿Sabes qué? Lo digo rápido nada más. Una pared blanqueada era que antes los sepulcros, ¿ya? Lo blanqueaban para de pronto, para esconder ciertos difuntos, ¿correcto? Entonces un sepulcro blanqueado es una fachada donde adentro había un difunto, ¿ya? Y por fuera parecía que no había nada. Entonces lo que le está diciendo Pablo en el fondo, Dios te va a golpear a ti porque por dentro estás muerto prácticamente, ¿me entiendes? O sea, aparentemente estás vivo, pero por dentro estás muerto. Entonces, se está yendo con palabras bien fuertes, ¿no? Y mira lo que dice. Y le dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme la ley? Quebrantando la ley me mandas golpear. Y le reclama, ¿no? Me mandas golpear, le dice. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, y los soldados que estaban presentes, o las personas que estaban, dijeron, oye, ¿estás hablándole así al sumo sacerdote? Y Pablo pudo haber dicho, sí, pues no, así le hablo, ¿no? Y pudo haber dicho, pero mira lo que dice el verso 4, ¿no? Bueno, 5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo se retracta y dijo, he dicho todo esto porque yo no sabía. Su defensa era legal, era legal. Su indignación era legal, era legal. Pero cuando se enteró que era sumo sacerdote, él dijo, yo no sabía. Porque él sabía, dice, porque escrito está, no maldecirás al príncipe. Me está diciendo, porque si lo sabía, no lo hubiese dicho. Ya ves, si Pablo se retractó, ¿no? Teniendo toda la razón por la injusticia que estaban haciendo con él, nos deja un precedente porque él en el libro de Romanos dice que nos sometamos a toda autoridad. Y a veces nosotros como creyentes justamente debemos dar el ejemplo en eso. Es difícil, cuando de pronto te topas con una autoridad abusiva, una autoridad corrupta, es difícil. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios, en su soberanía, nos da otras maneras más sabias de poder salir de ese asunto sin necesidad de llegar al insulto ni a denigrar a la persona que Dios ha puesto frente a nosotros. En muchas ocasiones me han parado los policías. Ustedes saben que los policías en nuestra sociedad son los que te paran, en su mayoría, no quiero decir todos, son con otras intenciones, ¿no? Y a veces han querido poner las sin razones por el tema de la papeleta, ¿no? Pero sin razones. Y en más de una de esos he querido reaccionar en mi carne, ¿no? Quizás pude haber reaccionado con un celular y increparle, como vemos videos en Facebook, ¿no? Pero créeme que en cada una de las cosas que yo uso cuando estoy frente a un policía, es decir, jefe, eso, como yo les hablo, ¿no? Jefe, o le digo jefe o señor policía, disculpe, yo soy cristiano, soy pastor, ¿no? Y le digo así en buenos términos, no en los términos diciendo te va a pasar algo, no, sino soy cristiano, soy pastor, yo ando todo legal, o sea, y en el fondo lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo no te voy a dar propina, como algunos le dicen, en el fondo le estoy diciendo, si tienes que aplicarme lo que dice la ley, aplícalo, si no, no, porque yo soy cristiano y pastor, y justamente ando con todo en regla, y le hablo siempre con respeto. Y créame, estoy invicto en mis papeletas, ya van 3 años. En más de una ocasión. Y cada vez que he dicho, ya, disculpen, Dios los bendiga, chao. Yo creo que hay otras maneras. Incluso cuando de pronto quizás su cuestionamiento pueda ser infundado, no me he ido al punto de decirle, no, qué cosa que tienes, que no sabes con qué te has metido, no. En todo momento he aplicado eso, ¿no? Soy cristiano, soy pastor, mire, trato de andar en regla, las cosas, ahí están mis documentos, y cuando he visto esa intención de que me han querido sacar dinero, al final ellos mismos se han echado para atrás, me han dicho, bueno, siga su camino. Y yo creo que Dios nos va a dar otras maneras de salir del asunto, no insultando, no yéndonos encima, no hablando más fuerte que ellos, gritando. Eso lo vemos en la sociedad, ¿no? El que más grita, no sabe con qué te has metido, y a veces denigramos, ¿no? Y incluso he visto insultos en Facebook hacia policías porque de pronto por el lugar de donde han nacido, hablan de una manera y a veces los insultan. Tengamos cuidado, nosotros como cristianos tenemos que someternos a las autoridades, ¿no? O sea, debemos dar el ejemplo en eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, es interesante ver cómo es que el Señor está poniendo orden en su pueblo y también quiere que nosotros como hijos de Dios andemos de una manera correcta, ¿no? Entonces,
Verso 29 dice, mira lo que dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, ¿no? Entonces, acá es interesante cuando dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Por qué Dios le dice esto si todavía estaban en el desierto? Vuelvo a decir, estas leyes van a tener su aplicación cuando ellos lleguen a la tierra prometida. Y ciertamente cuando ellos llegan a la tierra prometida, a cada tribu le va a corresponder ciertos espacios de terreno. Solamente va a haber una de las tribus que no va a tener terreno, los de la tribu de Leví, los que van a estar dedicados al cuidado del tabernáculo, ¿no? Pero todos los demás, literalmente, Dios les va a dar terrenos para que ellos lo puedan cultivar, ¿me entiendes? En ese sentido, lo que Dios les está poniendo, y más adelante va a especificar más en otros capítulos, les está diciendo de que ellos, una vez que cultiven este terreno, la primicia de los frutos de estos cultivos tenían que consagrárselo o llevárselo ¿para quién? Para el Señor. Y esas primicias, estos frutos, los llevaban donde los de la tribu de Leví, donde los sacerdotes, y ellos una parte lo presentaban al Señor y con otra parte subsistían, porque a ellos no les correspondió terreno. A todos los demás 11 tribus sí, pero los de la tribu de Leví, ustedes se van a encargar del cuidado del tabernáculo. Entonces había un sentido, ¿no? Porque si no les dan terreno, ¿de qué van a vivir? ¿No? Y entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Estas primicias que traían estos frutos, una parte lo dedicaban al Señor y otra parte era para subsistir, para que ellos puedan tener, también tenían familias y todo lo demás, y era así, ¿no? Pero te vuelvo a decir, el Señor literalmente les dio esos lugares. O sea, entonces lo único que está diciendo, traen las primicias, dice, ¿no? No, y les dice que lo hagan con prontitud. No, la siguiente cosecha mejor lo llevo. No era así, ¿no? Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, ¿cierto? Bueno, pero esto fue dado, una ley, para ellos. Más adelante se le va a conocer como la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. Lo vamos a estudiar a detalle. Pero lo que quisiera decirte es que esto fue dado para aquel entonces, aquel contexto. La pregunta es, ¿cómo lo aplicamos hoy a nuestra vida? Porque se ha hecho un mal uso de este texto, de decir, ya ves, el primer sueldo es para el Señor. Tengan cuidado, no dice eso, no dice eso. Los tiempos son distintos, la finalidad es distinta. Aquel entonces iba a haber un reparto de terrenos y iba a haber una tribu que de pronto se dedicaban al cuidado del tabernáculo, ¿no? Entonces, el sentido era distinto, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos entonces a nuestra vida? Es la pregunta. De que al Señor a nosotros nos ha bendecido no solamente con un terreno, nos ha bendecido de muchas maneras, ¿no? O sea, de muchas maneras que no lo podríamos cuantificar. O sea, nos ha bendecido con un trabajo, con una familia, con una salud. Entonces, el principio básico es de que seamos agradecidos con Dios. Porque lo que Dios quería enseñar a su pueblo es que sean agradecidos con su bondad. La pregunta sería, ¿cuán agradecidos somos con Dios? Y no me estoy refiriendo necesariamente a una ofrenda económica, sino cuán agradecidos somos con Dios en dedicarle nuestro servicio a Dios, en dedicarle nuestro tiempo a Dios. ¿Le damos lo mejor a Dios o le damos lo que queda? Ahí les está diciendo, no demorarás, háganlo con prontitud. Primero era Dios y después todo lo demás ellos podían disponer en sus propias necesidades. Nosotros somos al revés. Primero nosotros, y los media hora del día que queda le dedicamos a Dios para orar y quedamos dormidos. Y no debe ser así. Debemos de comenzar consagrando nuestra vida a Dios, dándole lo mejor de nosotros a Dios. Y lo mejor que le podemos dar a Dios no es nuestro dinero, es tu vida, es tu ser, es tu comunión con Él. Y eso no lo va a hacer más Dios a Él, sino es para beneficio tuyo, porque así vas a, de alguna manera tienes el privilegio de ser agradecido con Él, levantar una oración y decirle gracias Dios, orar por tu prójimo, compartir la palabra con tu prójimo. Hay distintas maneras de ser correspondidos con Dios. Por eso que te digo, no necesariamente puede ser una ofrenda material. Lo hemos visto hace un momento, ayudando al necesitado, es otra manera de poder consagrar nuestro tiempo a Dios, porque dice, lo que le diste a estos pequeñitos, me los diste a mí. Entonces, mis hermanos, este principio quería dejar claro eso, ¿no? De que el poblador de Israel, el pueblo, tenía que ser agradecido con Dios por lo que Dios le dio. Y nosotros también debemos ser agradecidos con Dios con lo que Él nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Lo más precioso. Más que un terreno nos ha dado a su Hijo amado, que por nosotros ha permitido que su cuerpo sea clavado en una cruz. Entonces debemos ser agradecidos con Él. Pero este versículo continúa, mira, dice,
me darás el primogénito de tus hijos. Y tú dices, uy, no, o sea, cojan a sus hijos mayores, por favor, porque ahorita mismo vamos a entregarles. No era así. ¿Qué era? ¿No? Lo hemos visto en Éxodo 13, también hemos visto ya cuando hemos estudiado, que en Éxodo 13, que con esto de la dedicación de los primogénitos, lo que Dios quería recordarles es lo que Él había hecho en Egipto, ¿se acuerdan? Que en la última plaga de la muerte de los primogénitos, pasó el ángel del Señor y que todos aquellos que no pintaban el dintel de sus casas con el cordero que habían sacrificado, los primogénitos de aquellas casas fallecieron. Entonces ahí vimos cómo el Señor preservó a los primogénitos de cada familia de Israel, mientras que los primogénitos de Egipto murieron, y eso era una especie de simbolismo a futuro de lo que Dios estaba juzgando y salvando a la vez, salvando a su pueblo, pero al mismo tiempo juzgando al faraón de corazón duro, endurecido, juzgando a Egipto, que es símbolo de pecado. Y eso se cumplió en Cristo, ¿no? Entonces, eso se cumplió en Cristo, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él es el primogénito, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esa muerte de Cristo en la cruz, Dios está redimiendo nuestros pecados y no está permitiendo que la muerte tenga efecto sobre nosotros, que somos pecadores, sino Cristo está redimiéndonos, pero al mismo tiempo está juzgando a todos aquellos que no creen en Él. Al mismo tiempo está juzgando el pecado, está pagando por los pecados. Y básicamente era eso, ¿no? Entonces, el pueblo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Entonces, una vez hecho eso en Egipto, Dios les dijo, cuando ellos salieron ya de Egipto, les dijo justamente entre los primogénitos, ¿qué es lo que iba a hacer el pueblo? No es que entregaba a su hijo y lo sacrificaban, no, sino cada vez que les nacía un hijo varón, ¿sí? Se les nacía un hijo varón, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Llevar un corderito sin mancha, ¿sí? El más hermoso, lo llevaban al del sumo sacerdote y lo sacrificaban como señal de redención sobre su hijo primogénito. Y así recordaban ellos que ahora ellos tenían una descendencia, ya que Dios preservó su vida en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían redención por sus hijos mayores, por el primogénito. Entonces, básicamente enseñaba eso, ¿no? La redención que Dios hizo con ellos en Egipto. Entonces, cada vez que tenía un hijo mayor o el hijo primogénito, iban y presentaban un corderito, sacrificaban el corderito, y eso les recordaba a ellos cómo es que Dios los había redimido. Entonces, esa era la finalidad. Y Dios prácticamente les está diciendo, tengan presente, siempre recuerden de dónde los he sacado. Básicamente les está diciendo eso. Y con lo anterior, cuando le dice traigan sus primicias, les está diciendo, tengan presente qué es lo que les estoy dando, tierra prometida, de dónde te he sacado y qué te he dado. Lo mismo para nosotros, ¿no? Nosotros no practicamos estas leyes, pero el principio debemos aplicarlo. Siempre debemos tener presente de dónde nos ha sacado y qué es lo que nos ha dado. Eso es lo que debemos recordar. Y es por eso que celebramos la Santa Cena. Partimos el pan que representa su cuerpo en la cruz, tomamos el jugo de uva que representa su sangre derramada por nosotros. Y eso nos recuerda de dónde nos ha sacado, pero también dice que es hasta que Él venga que debemos hacer esto. También nos recuerda a dónde nos va a llevar. Entonces, mis hermanos, no se está refiriendo más que a eso, ¿no? Que seamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y va a hacer en nuestra vida. Amén. Entonces, verso 30, seguimos, corremos. Verso 30 dice, lo mismo harás con tu buey, con tu oveja, lo mismo que hacían para con sus primogénitos de sus hijos. También cada vez que le nacía un buey, o sea, un primogénito, llevaban un corderito y redimían al buey con el sacrificio de un corderito, ¿no? Entonces lo mismo harás con tu buey, de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día lo darás, dice, ¿no? Lo llevaban igualito. Lo mismo hacían con su ganado, ¿no? Verso 31 dice, si me seréis, dice, y me seréis varones santos. Y en otras palabras, no es que recién van a adquirir santidad, sino así ellos están comportándose como un pueblo santo, como un pueblo apartado de las prácticas del pecado de Egipto y de otros pueblos, haciendo que cada una de estas leyes que hemos visto, leyes morales, leyes en contra de la idolatría, varias leyes hemos visto, sino que aquí está concluyendo, cuando tú actuares así, le está diciendo, te estás comportando realmente como un pueblo santo. No es que van a adquirir santidad, la santidad la da Dios, porque la santidad es apartado para Dios. Dios ya los ha apartado, pero ahora le está diciendo, vivan conforme estos estatutos, ¿no? Lo mismo nos dice a nosotros.
Nosotros, el obrar bien, el ser agradecidos con Dios, el apartarnos del pecado, el apartarnos de la idolatría, de la hechicería, de todo lo demás, el ser buenos con el extranjero, de ser caritativos con la viuda, el huérfano, no es que eso nos haga adquirir santidad, sino eso es vivir conforme a la santidad que Cristo nos ha dado. Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ahora nos corresponde vivir bajo los estándares de Dios. Dice, y ahí termina diciendo, no comerás carne destrozada por las fieras, ni en el campo, ni a los perros. Dice, a los perros las echaréis. ¿Qué es lo que sucedía? Que si sucedía de pronto que el ganado era destrozado por una fiera del campo, ¿qué es lo que hace normalmente el ser humano? Dice, no, esto todavía vale, ¿no? Vamos a comerlo, sacamos la partecita que sirve y no. Lo que Dios aquí estaba preservando es, uno, la salud de ellos, ¿sí? Porque aquel entonces, pues, no había medicina, no había, fácilmente podía dar una infección estomacal, por un lado, porque un animal muerto en el campo por las fieras de días, no coman, les dice. Otro de que era un animal que de pronto no había liberado el sangre, sino que estaba contaminada por su propia sangre, entonces no les está diciendo. Eso es por un lado, y por otro lado espiritual, las fieras del campo significaban que eran inmunes, ¿correcto? Eran contaminantes. Entonces dijo, eso déjenselo para los perros. Y al mismo tiempo, dice, ¿no? Échense a los perros, es decir, no se comporten como si de pronto estuviera escaseando, ¿no? No se comporten como si de pronto Dios no va a poder proveer. Déjenselo eso para los perros, ¿no? O sea, y le está diciendo, no te comportes como los perros. Tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No puedes comportarte como los animales, ¿no? Como estas fieras del campo. Recuerda, le dice que ustedes son un pueblo santo, varones santos. Hoy en día, definitivamente, esto nosotros de pronto no vamos a ir a comer algo que está ahí, ¿no? Pero sí muchas veces hoy en día, ya siendo cristiano, el cristiano muchas veces alimenta su alma, alimenta su espíritu, por así decirlo, alimenta su carne con cosas con las que el mundo también se alimenta. Y no me refiero a alimento natural, sino a alimento espiritual. El mundo alimenta su carne con vanidades, con ideologías, con pensamientos, con formas de hablar, con TikTokers de todo tono. No estoy en contra de los TikTokers, ¿no? Pero, o sea, pero con diferentes cosas, películas, ¿no? Novelas, y no estoy en contra de todas esas, pero con eso se alimenta, esa es característica del mundo. Pero el Señor le dice, tú eres pueblo santo, usa sabiduría, ten cuidado, tú ya no eres alguien que está en tiniebla, eres alguien que ha sido llamado a santidad, vive realmente en santidad. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Cristo venga. Nosotros tenemos que estar a la espera de que venga el Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos a Cristo, quizás teníamos una forma de vivir, música que escuchábamos, fiestas que acudíamos, chismes en las que le entrábamos, chistes de doble sentido en que le entrábamos, hablábamos mal, éramos irrespetuosos con las autoridades, practicábamos una solidaridad aparente o simplemente no la practicábamos y vivíamos como el mundo vive. Pero eso era con nuestro tiempo de ignorancia de la palabra de Dios. Pero ahora que conoces el Evangelio, no puedes vivir como antes vives, está diciendo. En otro momento Pablo dijo, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Y aquí en Pedro nos está diciendo, dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, dice. El que nos ha llamado a ser parte de su pueblo es santo. ¿Quién? Dios. Dice, sino como el que los ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es interesante, no solo en la iglesia, no solo en la reunión Zoom, dice, sed santos en todo sentido, en todo lugar, en todo círculo, sé santo, ¿no? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestro Señor es santo, que todo lo ve, en Él no hay pecado. Y lo mismo demanda de su pueblo, que erradiquemos toda forma de pecado que de pronto
pueda contaminar nuestra mente, nuestro corazón, costumbres, sácalo, ¿no? O sea, sácalo. No es fácil, pastor, estoy luchando, pero dale la lucha ahí, pues. Persevera, aférrate en el Señor. Quita cosas que quizás hoy día has recordado y dices, oye, ¿verdad? Estas cosas yo creo que no le agrada al Señor. Hay cosas que no es necesariamente van a estar escritas explícitamente en la Biblia, pero el Santo Espíritu nos va a hablar y nos va a decir, por ahí no es. Eso que estás haciendo no está bien. Eso lo hacías antes, ahora no. Y tú dices, pero ¿cómo antes lo hacía y no pasaba nada? Es que ahora ya has venido en la luz de Cristo y te dice, eso que estás haciendo, no lo hagas. Entonces es ahí donde tenemos que someternos nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios y decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces, mis hermanos, cerramos de esta manera el capítulo 22, recordando que hemos sido llamados pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. A este pueblo de Israel, Dios lo llamó su especial tesoro. Ya lo hemos visto, les dijo, ustedes son mi especial tesoro. A nosotros, que somos la iglesia, en el libro de Efesios dice que somos hechura suya. La palabra hechuras, ¿sabes qué significa? Significa obra maestra. Del griego poima. Poima significa obra maestra. Y así nos llama el Señor Jesús, que somos hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres ya no solamente eres una criatura de Dios, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, te pide que vivas en santidad. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias.